¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Atrévete en Sábados de Diálogos. Hoy, pues, un sábado especial, tenemos a dos amigas, Sofía y Bianca Vera. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Andrés, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a ver un testimonio, una conversión podría decirse, de 180 grados de una conversión de cada una de ustedes que tiene ese testimonio que dar para que, pues precisamente lo que hablamos aquí en Sábados de Diálogos de Testimonios, no para decir que algo extraordinario hizo en mí Dios, sino para que la gente vea que Dios actúa en cada uno de nosotros, no para vanagloriarnos, sino para tener esa presencia de Dios y que la gente vea que sí se puede, que no es imposible el regresar a Dios por más que nuestro corazón haya estado tan lejos de Él. Y si gustan, podrían ustedes iniciar esta gran charla con una oración. Sí, claro que sí, hermana. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia en este momento que vamos a platicar, que el Espíritu Santo hable por medio de nosotras, que nunca olvidemos que nosotros solo somos instrumentos pequeños de la prueba de tu misericordia y de tu amor. Mamá María, cúbrenos con tu santo manto. San Miguel Arcángel, ayúdanos a que toda la transmisión se lleve de una manera adecuada, que no haya interferencias entre la conexión de internet, audio, sonido, video, y que todo esté en orden. Permítenos tener esta conversación en tu nombre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para buscar siempre el bien y alcanzar todos tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y bueno, empezamos. ¿Quién es Sofía? ¿Quién es Bianca? ¿Quién es la mayor? ¿Quién es la menor? Okay. ¿Cómo llegaron? O sea, ¿cuál fue ese camino? ¿A qué se dedican también? ¿A qué se dedican? ¿Y cómo fue ese camino de encuentro con el Señor? Podría decir, ¿cuál sienten que fue ese querigma que llegó a ustedes? ¿Quién guste empezar? Pues yo soy Sofi. Yo soy Bianca, yo soy la mayor. De hecho, somos 3 hermanas, yo soy la más grande, soy la en medio y tenemos una hermana no chiquita, no tan chiquita, que es la más pequeña. Y yo me dedico al mercado inmobiliario. ¿Y tú, hermana, qué haces? Bueno, yo me dedico, básicamente me encanta trabajar con los niños. Ahora voy a entrar de maestra de formación católica en un colegio. Ya había estado como maestra en un kinder, pero luego ya me fui en la parte particular y ahora regreso pues a un instituto. Entonces, sí, y nuestra hermana pequeña, que bueno, ni tan pequeña, tiene, ¿qué? 20 años. 19. 19 años, pero pues sí, eso es un poquito como de nosotros y cómo fue nuestro encuentro. ¿Te parece si yo digo mi primero y luego tú? O sea, yo creo que mi encuentro o mi regreso, porque el Señor siempre había estado, o sea, siempre había estado, estuvimos en escuela católica, pero fue en un momento en el hospital cuando, yo eso es lo que le digo, que ahí fue cuando se abrió como que mi corazón, la llave de mi corazón que estaba tan duro y tan cerrado, cuando le pregunto a Dios, si es que existes, demuéstramelo. Y bueno, pues el Señor se reveló, nos lo mostró, y creo que a cada quien, o sea, de nuestros integrantes de la familia, a un tiempo especial, o sea, por así decirlo, Dios entra cuando uno le da, pues, la entrada, ¿no? O sea, cuando abre su corazón. Entonces, yo puedo decir que el mío fue ahí, en el hospital, y el de Bianca fue después, no hace mucho, pero creo que fue una intensidad con la que le dijo que sí al Señor. Igual, cuéntanos tú.
Sí, pues como dijo Sofi, toda la vida fuimos católicas por encimita, tuvimos mucha presencia de lo que hoy se conoce Nueva Era por años, entonces pues estábamos viviendo una vida muy desordenada. Cuando Sofía entra al hospital, tuvimos como todos una contención en familia, tuvimos un matrimonio que nos ayudó mucho a pues no sé, a revelar la verdad, lo que es nuestro Señor y ayudarnos en el camino porque nosotros no sabíamos ni por dónde empezar ni qué hacer. Entonces empezamos a caminar. Al inicio yo en lo personal como mucha pues obligación, yo decía, si esto es para que Sofía mejore, pues lo voy a hacer, pero no con un corazón contrito y un corazón destruido por conocer el amor de Dios. Y yo tuve mi encuentro muy fuerte el año pasado en un retiro de iconografía en noviembre del 2024, ahí fue donde yo me quebré totalmente y pues el Señor me regaló un corazón nuevo y flamante de amor, y ahí fue cuando yo sentí realmente cuál era, ahí donde sentí una mezcla de todo, porque tuve realmente dolor de mis pecados muy fuerte, y después tuve ese abrazo de misericordia muy hermoso. Y de ahí, pues, empieza el llamado como de ya, igual lo que hacemos ahorita, que no nos queremos adelantar, ¿verdad? El apostolado, pero más o menos esa es nuestra historia, como unidas, pero en paralelo cada una. Sí, siempre en escuela católica, yendo a misa, como dices, Bianca, por obligación también, por costumbre, por familia. Y cuando sucedió esa situación de Sofi, pues Dios actúa, o sea, lo que también pues, me ha pasado a mí en igual o diferentes circunstancias, de que le dices, Dios actúa, o sea, si estás aquí, si realmente existes, actúa, y Dios se muestra. Dios se muestra, Dios es un Dios de amor, y ve esa necesidad de sus hijos. ¿Qué pasó después cuando saliste, Sofi, de esa situación del hospital? Ese compromiso, o si sentías ese compromiso de que, oye, te dije, Dios, que te revelaras ante mí, lo hiciste, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le hago para agradecerte esa manifestación? Y cómo, Bianca, estabas también en ese proceso, viendo a Sofi esa conversión. O sea, en familia, pues sí, uno arrastra también. ¿Cómo fue después de todo eso? Sí, pues cuando salgo del hospital, la verdad es que yo aún estaba con mucha indiferencia, como que decía, tal vez sí existe, tal vez no, o sea, aunque me lo había dejado en claro, como que mi cabeza seguía con esa duda de seguro fue pura casualidad, no sé, ¿no? Y entonces lo que yo hago, pues como salgo en silla de ruedas, fue Navidad y mi mamá, o sea, fueron como 2 días antes de Navidad que salí del hospital. El 23. El 2021, digo, esto ya lleva 4 años. Ajá. Entonces, como no se iba a celebrar Navidad en mi casa, pues porque yo estaba en el hospital, pero salgo un día antes y mi mamá va a comprar un pavo literalmente al súper y dice, sí va a haber Navidad porque esto es un milagro, o sea, es un milagro que estemos como familia. Y pues bueno, toda mi familia vino, o sea, se cambió a mi casa y yo pues en silla de ruedas y todo. Y en ese inter, pues yo creo que el Señor, o sea, ya había aprovechado ese huequito de mi corazón y empecé, no sé por qué, muy curioso, como que ahora sí me pongo a pensar qué fue lo que me hizo entrar a YouTube a buscar videos de la vida de los santos. No podría decir qué. Seguro fue una moción del Espíritu Santo que sabía que esa era la forma por la cual iba a conocerlo y me encontré con el diario de Santa Faustina Kowalska. Yo en ese entonces no leía, la verdad era todo como que lo escuchaba, no tenía el hábito de la lectura como hoy gracias a Dios me lo ha dado. Y cuando me topo con el diario de Santa Faustina Kowalska, yo me encuentro con un Dios misericordioso, un Dios que en mi cabeza no existía. Para mí era un Dios que juzgaba. Entonces, cuando yo escucho eso, yo no me la podía creer. Fue como una revelación del amor de Dios, de cómo me había
volteado a ver con sus ojos de amor, y a partir de ahí me fui así como hilo, cada vez leyendo, escuchando más la vida de los santos. Sinceramente yo puedo decir que el que haya tenido sed de conocer de Cristo fue por la vida de los santos. O sea, yo inicié así. Mi conversión inició con la vida de los santos. Adelante, Bianca, ¿te ibas? No, yo ahorita la escuchaba y digo, wow, sí es cierto. O sea, Sofía se metió a su cuarto por 8 meses y lo único que se llegaba a hacer era escuchar la vida de los santos, porque como bien lo menciona ella, no podía caminar, estaba muy débil de su cuerpo, y yo me acuerdo verla, o sea, como pues de distancia. Yo ya no vivo en mi casa, ya me independicé y todo, pero pues yo sabía lo que estaba pasando en casa con Sofía. Yo dije, pues esta niña, ¿qué le picó, no? Como que o sea, sí me explico, como que al inicio es renunciar a todas las creencias que habías adoptado como tu verdad por años, ¿no? Y renunciar a ti y soltar las riendas de tu vida, y ese es un proceso no tan fácil a veces, ¿no? Y sin la gracia es imposible que eso suceda, pero sí pasó que todos estábamos, como bien lo estaba mencionando, como en familia, pero al final todos fuimos tocados de una manera muy distinta y a diferentes tiempos. Sí, o sea, como la vida de los santos, que nosotros tenemos como católicos ese privilegio de ver la vida de ellos, o sea, como ejemplo, sabiendo que Cristo es la cabeza, Cristo es el que nos lleva hacia el Padre, pero tenemos el ejemplo de nuestra Madre María, de los santos, de Sor Faustina Kowalska, que pues por algo se le apareció la Divina Misericordia, como esas palabras empezaron, Sofía, en tu corazón al escucharlo. O sea, escuchaste todo el diario de Sor Faustina, y ahí sí, la verdad yo lo llevo un poquito menos de la mitad leído, y es una... Llevo menos de la mitad. Oye, yo lo estoy leyendo en físico, pero voy más despacio ese, pero sí. Sí. Y sentir, o sea, el imaginarte las escenas también de cómo nuestro Señor le dijo de esa misericordia tan abundante, de cómo si reza la coronilla de la misericordia, hasta el más pecador va a ser salvado, o se puede salvar. Ese proceso, pues bueno, estabas en tu cuarto, revisando, leyendo la vida de los santos, pero pues en algún momento saliste al mundo de nuevo. Las prácticas que tenías antes de ese suceso, volvieron, o sea, como ese choque emocional de que, oye, es que estoy viendo de que con Dios es una vida nueva, pero pues yo tenía esto. Sí ha de haber sido un shock ahí en el corazón más que nada. Sí lo fue, porque este matrimonio que nos empezó a ayudar en este proceso de conversión, pues cuando llegaron a la casa vieron que estaba infestada de cosas de nueva era. O sea, teníamos todo Feng Shui, había como cuarzos, o que eran como prismas colgados del techo, en Wingshan también, había dragones en la entrada, había los signos, ojos turcos, había los signos chinos pegados en la pared. O sea, había una infestación terrible de 1,000,000 de cosas, y entonces cuando nos dicen cómo es momento de sacar todo esto, fue muy difícil porque era lo que creíamos, ¿no? Era como, mi verdad estaba basada en eso, mi verdad estaba basada en todas esas cosas esotéricas, ¿no? Pero en ese entonces, pues uno no comprende que son malas, sino de hecho cree que eso le ha ayudado, cuando en realidad no, ya que hoy vemos como la vida, nuestro pasado, como de un ángulo de fuera, decimos, de hecho todo empeoró con eso. O sea, uno ahora ya es consciente de que esas cosas nunca le ayudaron, pero en ese momento uno piensa, sí, seguro esto me va a ayudar, pero cuando ya lo ves fuera dices, nunca me ayudó. Es más, es la trampa del enemigo.
viendo de afuera, dices, es que desde que estaba haciendo esto, me pasó todo esto. Justo, totalmente así. Y bueno, cuéntanos tú, Bianx, ¿cómo sentiste cuando, bueno, a mí me dolió mucho cuando tuve que tirar mi collar de meditación de mi graduación? Justamente lo que estaba mencionando, es como, o sea, imaginar tirar a la basura todo lo que me sostenía en ese momento y el vaciarme, literal, para llenarme del único que me va a dar el amor que yo buscaba por tanto tiempo, en 1000 terapias, en 1000 puertas, en cualquier cosa. Ahora lo entiendo y es bellísimo tener ese regalo de conciencia de ese punto, pero en ese momento es como si te arrebatan, o sea, un chaleco salvavidas en medio del mar abierto, o sea, es como, dices, me voy a hundir, no sé a dónde ir, entonces sí fue un Estaban proceso. tan apegadas a eso que puede llegar a sentir un vacío, un llanto, tal vez de, estoy dejando en lo que yo creía, en lo que tenían ustedes idea que les estaba haciendo bien, que si sin eso ya les iba a acabar la vida. Y bueno, como paréntesis, pues sí veo atrás, luego, qué bendición que luego atrás esos íconos, creo que es Carlo Acutis el que está atrás también. Nuestro patrono, Carlo Acutis. Son nuestros patronos, Carlo Acutis, Santa Teresita, y no se ve, pero abajo está Joselito también. Ah, sí, José Sánchez del Río. Ustedes bueno, no dijimos, ustedes viven en la ciudad de Guadalajara. Sí. Pues sí, es un santo muy, muy buscado en Guadalajara. Impresionante también la carisma de Josecito, de cómo con tan pocos años, esa firme fe que le decía hasta su mamá de que nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. Sí. ¿Cómo cambiaron? O sea, esa vida de santos, hablando también de José Sánchez, de ese desprendimiento de ustedes, de todo lo que creían, o sea, ¿qué iba a pasar? Y Bianca, tú tenías un poquito menos ya en ese camino, el proceso pues sí fue duro. ¿Sus papás también estaban involucrados en todo eso o era nada más en sus cuartos o era en toda la casa? No, todo. De hecho, o sea, nosotros las primeras terapias de Reiki que nos acordamos, Sofía tenía 7 años y yo 11 años. O sea, a esa edad obviamente nosotros no podíamos ir solas. Eso quiere decir que nuestros padres nos llevaban y ellos lo hacían, volvemos, o sea, no por nada malo, era simple falta de formación, pero para ellos siempre fue muy normal tener todas esas corrientes esotéricas dentro de la casa. Entonces, pues... íbamos todos juntos, pues, básicamente. Sí, literal. Sí, y cómo fue, o sea, ya se desprendieron de eso, el mismo matrimonio los fue llevando a hacer conciencia de cuál es el verdadero camino. Sí, ellos, la verdad, su hijo es monje, entonces su hijo estaba de vacaciones y fue cuando vino a la casa y vio todo, ¿no? Entonces... como que él nos conocía porque él fue novio de una de mis mejores amigas en la prepa. Entonces me conocía perfectamente, sabía de nosotros. Antes habíamos ido de misiones juntos, o sea, muchísimo tiempo atrás. Entonces nos conocían. Entonces, como que ellos al darse cuenta de cómo nos habíamos perdido de la fe totalmente, nos ayudaron a regresar, ¿no? Poco a poco, diciendo las cosas que suenan básicas, pero cuando uno no sabe hacerlas, pues no le pasan por la cabeza, ¿no? Que es confesarse, que es ir al Santísimo, a la Santa Misa. O sea, yo incluso en ese lapso, cuando nos dijeron todo eso, yo dije, qué flojera. O sea, yo dije, yo ahí no entro. O sea, como que mi primer pensamiento fue decir, ay, no, o sea, voy a volver a entrar a lo que ya había salido de la escuela, en donde yo creía que solo era pura falsedad, pura opresión. Entonces yo dije, no, o sea, fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil,
pero creo que el Señor siempre estuvo ahí, nuestra Madre Santísima siempre estuvo ahí y nos fueron mostrando poco a poco que ese era el camino y nos lo dejaban cada vez más claro, porque yo cuando iba al Santísimo me sentía con una paz que yo dije, esto es lo que yo estaba buscando en la nueva era, ¿no? Entonces eran como que esas respuestas, no con la razón, sino con la fe y con el amor de Dios, que no tiene forma de explicarlo. Era como se palpaba el amor de Cristo, se sentía la Virgen María, pero entonces nadie me lo decía, ya era una experiencia personal, ¿no? Entonces eso fue como sí, lo que hizo como renunciar a todo esto, porque realmente en donde nos encontrábamos, ya caminando por la vida espiritual, tenía más peso que todos los amuletos y cosas que habíamos tenido. Pero sí, fue un proceso. O sea, pero fue un proceso porque ahorita lo platicamos y a mí me parece impresionante voltear atrás y decir, esto fue en 2021, ¿no? Como que se toca de fondo y como mi directora espiritual dice, el tiempo de Dios es a 5 kilómetros por hora. O sea, es una forma de decirlo, pero es como, a veces queremos nosotros humanos por esa ansiedad tener todo tan rápido, pero nuestro Señor dice como lento, 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 que te estoy preparando, que te estoy formando, que te estoy sanando, ¿no? Pero a mí realmente, a mi punto de humano, o sea, me parece impresionante voltear atrás y decir, wow, pasaron 4 años, ¿no? Porque ha sido un caminar en el que nos hemos tropezado, nos hemos levantado, hemos aprendido y ahorita nos encontramos con una sed insaciable de formarnos, de entender todo lo que por años, por pura, no sé, o sea, simplemente no teníamos interés de conocer nada, de conocer la riqueza de nuestra iglesia, de conocer toda la doctrina y se vuelve ya un hambre que nada lo puede parar si no es él. Es algo hermoso. Es algo, sí, es algo hermosísimo. Y ahorita dijeron que incluso antes de entrar a todo ese esoterismo de cuarzos, habían ido de misiones. O sea, llegaron a llevar, valga la redundancia, a la palabra de Dios, pero me ha tocado, porque yo también, muchos años de misiones en mi adolescencia, en mi juventud, viendo cómo también las personas lo toman de repente como un juego de jóvenes, como para pasar el rato de jóvenes. Ahí, en ese momento, no sintieron o no sentían esa misma devoción cuando estaban en misiones frente al Santísimo, como eso del esoterismo, de la nueva era, las tenía, o sea, sí, viendo como ustedes dijeron ahorita de fuera, cómo eso les impedía tener esa relación con Dios. Ay, sí, mira, fíjate que yo fui fuimos de familia misionera. Como 3 años. Como 3 años, y luego yo ya migré a ir a misiones sola y fui 3 años seguidas de misiones. En el 4º año, creo que me quedé sin cupo y ahí aparte yo ya estaba metida en cosas de la nueva era, entonces ya fue como, me da igual. O sea, ahora que lo veo tan fríamente, fue muy sutil como el enemigo se encargó de irnos alejando de todo lo que sea del bendito, sea de Cristo, sea la Iglesia Católica, o sea, todo eso que conforma la Iglesia Católica fue muy astuto porque no fue de golpe, nos fue como que encaminando paso a pasito, cuando hoy yo veo y digo, ¿en qué momento renuncié de todo tan tajantemente, no? Hoy digo, ¿en qué momento, no? Pero en ese caminar para mí era la decisión correcta, decir no más Dios, no más la Virgen, no más Jesucristo, no más iglesia, ¿no? O sea, entonces fue como muy sutil el caminar, pero al mismo tiempo ya estaba muy como dentro, muy enraizado, o sea, muy enraizado ese odio. Como ese repele. Era un repele, y son las fases que usa el enemigo, ¿no? Primero te dice, primero te dice no la iglesia, y luego ya te dice no Jesucristo, y luego te dice no Dios. Son las 3 fases que usa para alejarte, ¿no? Entonces, estuvo fuerte. Te mete el enemigo, nos mete a todos en la mente los pecados que puede llegar a tener la iglesia para que te empieces a alejar,
y luego alejarte de Cristo. Sí. O sea, cómo es tan astuto y es sutil, o sea, se va llevando. Y cuándo sintieron que ya se desprendieron totalmente de esas prácticas, de esa nueva era del yoga que ahorita hablamos, que muy probablemente practicaban. ¿En qué momento? O sea, ¿en algún día se pusieron en familia o ustedes dos, oye, me está pasando esto? Que, o sea, algún encuentro que fueron juntas o algo? Fue después saliendo del hospital. Sí, es como saliendo del hospital empezó a haber una revolución muy fuerte, o sea, con que alguien llega a tu casa y te diga tienes que sacar esto y esto y esto, es como que un shock, pero al final vemos a Sofía que está mal y dijimos, si eso va a ayudar a que Sofía mejore, lo vamos a hacer. Entonces siento que también fue un lapso que pasó muy rápido, que no nos dimos ni siquiera espacio para decir, vamos a hacer esto, era como que tenemos que hacer esto, lo hacemos. No dice que lo tenemos que ir a confesar y eso va a ayudar a mejorar a Sofía, lo vamos a hacer. O sea, como que fue mucho el tema de nos están diciendo y tenemos que obedecer, ¿no? O sea, yo lo veo como así y no nos dio ni siquiera espacio para pensar. Fueron meses muy, muy, muy pesados en los que todos estábamos como que así, se nos dificultaba dormir, Sofía todavía no podía caminar bien. No sé, o sea, sí hubo mucha turbulencia, obviamente porque, a ver, o sea, 5 personas de familia que están perdidos y que están queriendo regresar a la casa del padre, pues el enemigo no está nada contento, entonces Claro, empezó claro. a meter más y su astucia y entonces había más peleas, había más discordias, les digo, o sea, el descanso era súper complicado, no podíamos dormir en las noches, entonces fue una batalla espiritual, o sea, yo digo que la batalla espiritual está todo el tiempo a todas horas y no descansa jamás, pero en esos lapsos de 6, 7 meses después del hospital fue donde realmente sentimos esa sangoloteada y yo lo que digo es que nuestro Señor nos sacó del hoyo con lazos de dolor. Dicen que te puede sacar con lazos de amor o con lazos de dolor. A nosotros nos sacó con lazos de dolor porque fue mucha confusión y ciertamente sí, mucho dolor, pero siento que estábamos tan cegados los 5 que si no nos hubiera sacado con esos lazos que él decidió hacerlo, no nos hubiera logrado sacar por tan cegados que estábamos nosotros. Entonces, pero hubo mucha turbulencia muy fuerte, pero sí, yo creo que así el clímax, como para decir el antes y el después empieza, fue la hospitalización de Sofía. Sí, o sea, como que vieron ustedes ya en esos 5 o 6 meses después de salir del Hospital Sofía, necesitábamos esa sangoloteada, o sea, necesitábamos tal vez esa enfermedad de Sofía para poder esos golpes o esos lazos que dices, Bianca, de lazos de dolor, para poder como familia y como personas salir adelante. Y claro que iba a haber discusiones, que iba a haber peleas. El enemigo es lo que más está evitando, el unir familias, el que una familia completa se vaya a Cristo es ahorita lo que más le duele. Cómo la desunión familiar pues está pasando por la falta de presencia de Dios en las familias, en los matrimonios. Y vieron ustedes que esas angoloteadas sirvieron para no dejarse vencer por el enemigo. Y esas confesiones que tal vez tenían años de no confesarse y no me dejarán mentir que al salir de esa confesión sintieron una paz, o sea, que se les quitó un peso de encima. Cómo Cristo tiene sus momentos, tiene todos sus momentos y permitió todo lo que pasó en su vida para que realmente valoraran su amor. No sé si lo vean de esa forma. 100%, como dices,
Yo creo que durante todo el momento, los años que nos alejamos de Cristo, siempre nos estuvo llamando, porque durante mucho, o sea, seguíamos en la escuela católica, teníamos la Santa Misa, pero yo ya era una rebeldía de decir, ay, viernes primero, mejor me escondo en el baño de la escuela. O sea, ya era una rebeldía y un repele muy fuerte, pero Dios seguía tocando y Dios seguía tocando y Dios seguía tocando, pero pues en lo personal yo le cerraba la puerta, ¿no? Pero cuando me encuentro ya en ese momento de confesión, que ni siquiera fue como que yo había planeado la confesión, hacer un examen de conciencia, no, o sea, fue que llegó así como un baldazo de agua, el dolor de todo lo cometido y yo me acuerdo, estaban como unas 5 o 6 personas en ese momento y yo vuelto a decirle perdón a todos y les digo perdón, perdón, perdón y no dejaba de llorar, yo no sabía qué me pasaba, pero solo lloraba, lloraba y entonces como que el sacerdote me volteó a ver y solo me dijo, Sofi, ¿quieres confesarte? Y yo solo grité, le dije, sí, pero con un llanto que no me calmaba nada. Pero después de la confesión, yo salí como, o sea, ¿cómo lo dices? Con un peso menos, con una carga menos. Yo, de hecho, yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo lo perdí tanto tiempo, no? Y justo les comentaba no hace mucho en otra entrevista que tuvimos que no es necesario tener esa experiencia para decir, ay, qué bonita confesión, porque yo ahora cada que me sigo confesando, sigo diciendo, gracias Señor, o sea, no tengo que sentir como ese momento, el llanto para decir, Dios me perdonó, no, o sea, cuando tú vas y te confiesas y sales, pasó lo mismo. Entonces, de ti depende cómo tú salgas del confesionario diciendo, los ojos de Dios me miraron en este momento y me perdonaron. Eso es la diferencia. Entonces yo salgo de mis confesiones aún, aunque esto fue hace 4 años atrás, y yo solo digo, gracias Señor, ¿no? Entonces, Bianca también tuvo una experiencia similar en la confesión, aunque 3 años después, ¿verdad? Sí, yo siento que definitivamente me tardé más ahora en tiempo lineal en destruir mi corazón y renunciar completamente a mí. Yo siento que puse mucha resistencia todavía, o sea, Sofía tuvo, por la gracia de Dios, como una experiencia más fuerte en cuestión de ese llamado de la vida de los santos y se empezó a como que inundar de eso y se le veía como que ella estaba cambiando y yo todavía decía como que, ay, pues qué raro, ¿no? Y yo era más como por obediencia en el tema de tenemos que rezar el Santo Rosario y era como, bueno, lo tenemos que hacer. Me recomendaba mi mamá y mi hermana, ve a la Santa Misa diario y yo era como que, ay, pero es que, entonces como que yo todavía forcejeaba mucho con mi propia voluntad. Pero ahí iba, o sea, caminando. Tampoco puedo decir que estaba totalmente así poniendo una barrera, pero donde realmente yo tuve ese encuentro muy fuerte fue justo en ese retiro donde yo llegué hecha pedazos por 1000 temas mundanos, algo de mi trabajo, que mi jefe, que esto, el otro, y en el retiro estábamos en un lugar donde no había señal, no había nada, íbamos a tomar el vuelo y Sofía me dijo, tienes de dos. O sea, o te abandonas y realmente le entregas al Señor tu corazón en estos días, porque no vas a poder ni contestar un mensaje, ni un WhatsApp, ni una llamada de tu jefe, o te cierras, te agobias y los próximos 5 días a ver cómo la pasas, ¿no? Y yo me acuerdo que me la pasé, una semana. Fueron 5 días, me la pasé llorando todo el vuelo, y todo el vuelo así, yo creo que el de al lado, bueno, tú eres la del lado, pero el del otro lado, yo sí, esta niña se le acaba de morir a alguien, no dejaba de llorar, y llegamos allá y dije, sí, o sea, sí. Y yo no dejaba de decir, sí, Señor, de que rómpeme, así, renuévame, me quiero así, tras. Y en una Santa Misa me regaló, literal, para mí fue un regalo, el sentir el dolor de todos mis pecados. O sea, suena como raro de que cómo el dolor va a ser un regalo. Para mí fue un regalo. El sentir o sea, vi todo lo que hice en esa vida desordenada y no podía dejar de llorar y estaba hecha huevito así literal en media misa y no podía dejar de llorar y de todo lo que sentía dolor, pero también con ese dolor que se me regaló un abrazo de misericordia hermoso.
Y de ahí, aunque yo quería seguir llorando, ya no podía porque sentía como, ya está, o sea, ya está, estás bien, o sea, de que ya estás sanada. Ya estás, ¿no? Y de ahí, de verdad, yo sí digo que fue un antes y un después en mi vida espiritual. Y pues regresando fue cuando yo le dije a Sofía, necesitamos hablar, necesitamos hacer algo, pero fue ahí donde nuestro Señor, pues, me prendió el corazón porque yo me dejé, la verdad. Eso es lo que muchos que van a retiros no hacen, como dices, Bianca. Yo me dejé, o sea, el dejarte guiar por Cristo, el dejarte guiar, el sentir todas las faltas que has cometido, el sentir ese dolor. El dolor de los pecados es el dolor de haber ofendido a nuestro Señor, y tal vez por muchos años, consciente o inconscientemente, que lo hacemos. En ese retiro, o sea, que ya comentan que fueron las dos, entonces fue ese parteaguas de la vida espiritual ya tuya, Bianca, de sentir un poco o entender a tu hermana de lo que estaba pasando después de esa conversión que tenía Sofi. Empezaste a entender qué es lo que estaba pasando con ella. O sea, y fue cuando le dijiste, oye, hay que hacer algo. O sea, me imagino que lo platicaron de que esto no lo podemos dejar para nosotras solas. Sí. Que algo, o sea, necesitamos, y necesitamos muchos jóvenes como ustedes oye, es que joven, sí se puede, o sea, de todo lo que te está diciendo el mundo, no te vas a llenar, o sea, o tal vez te vas a llenar, pero vas a sacar a Cristo de tu corazón y al final, pues se va a caer. Es a lo que también quiero llegar ahí con ustedes no todas, pero si nos pueden platicar de alguna práctica que aparte del Reiki, que hacían ustedes, que luego vieron de que, oye, ¿qué tanto estamos ofendiendo a Dios con esto? Yo creo que podría generalizar con la meditación trascendental. O sea, es que no tomábamos como una clase así por YouTube o déjame pongo un audio, no, realmente íbamos como a una escuela de meditación trascendental en donde se realizaban muchas prácticas porque hemos tenido comentarios de, ni saben lo que es meditación, y es como, estuvimos más de 3 años metidas, o sea, tú tal vez piensas que meditación es poner un audio que diga cosas positivas y bonitas, pero la meditación trascendental va más a eso. La meditación trascendental, haces viajes astrales, haces sanación de manera espiritual, cruzas como cosas, por ejemplo, en la mente, ¿no? De la otra persona. O sea, eso es la meditación trascendental. La meditación trascendental hoy se está como queriendo ver como algo bonito de solo sentirte bien, cuando en realidad sobrepasa ¿no? Entonces, sí tuvimos varias críticas respecto, no saben lo que es, y es como, es que tú estás haciendo lo básico. Nosotros nos vimos tristemente a lo más profundo y a lo más profundo. Exacto, ¿no? Entonces, creo que lo que más yo me di cuenta de que ofendía a Dios fue que creyendo que yo era un Dios y que lo que yo veía en mis meditaciones iba a pasar, como tener el control de mi futuro, de mi mente, creer que yo podía sanar a las personas, porque daba mucho como terapia, era a través de meditaciones donde yo veía los demonios, así decía yo, que ahora entiendo que era totalmente otra cosa, pues, pero veía los demonios que traían las personas y yo se los quitaba. Recuerdo practicar eso muchas veces, donde yo entraba, pedía permiso a la persona y le hacía como un check de todo, la escaneaba y yo veía, aquí traes el problema de tu suegra que es como una serpiente, y me decían, sí, justo traigo esto, o acá traes pegado tal problema. Entonces yo visualizaba todo, escaneaba todo y veía todo. Y hubo en una meditación en donde también podías hacer un cambio de vida. Un cambio en donde podías pedirle al universo que te cambiara de la etapa de tu vida, pero te hacían en la meditación te mostraban tú qué tenías que dar a cambio para hacer ese cambio.
Y yo me acuerdo que había cortado con mi primer novio. En ese entonces yo tenía como 17 años. Yo era muy pequeña, la verdad, cuando entré a todo eso. Y yo pues estaba destrozada. Y recuerdo que yo dije, pues ya sé qué cambio quiero hacer, ¿no? Regresar con mi exnovio. Y entonces hago esa meditación y veo que lo que me pide el universo para regresar con mi exnovio es darle todos los poderes que yo tenía. Los poderes de conocimiento, como de encontrar objetos, el poder de sanar a las personas, de hacer análisis a las personas. Y cuando yo veo eso, yo digo, o sea, qué egoísmo, porque yo dije, no, yo no dejo nada de estos poderes que tengo por otra persona. Y no hice el cambio de vida, pero hubo personas que sí hicieron cambio de vida, o sea, pero qué fuerte, porque haces... Qué fuerte, no me acordaba de esa parte. Sí, haces un cambio muy fuerte en donde ahí mismo en la meditación se te muestra cuál va a ser tu señal de que ese cambio de vida ya va a iniciar. No sé, podría ser tal vez una flor que no fuera común, pero que tú fueras a un parque y justo te encontrabas esa flor y entonces tú decías, ya el universo ya está haciendo mi cambio de vida. Y pasó. De muchas personas de ahí se hicieron cambios de vida, o sea, pero que falta, ¿no? Porque es mi propia voluntad y egoísmo, ¿no? Entonces, creo que yo esa meditación trascendental fue lo que me vi que dañé. Sí, cómo es eso de el universo, como el enemigo te pone en esa situación de, es que pídele al universo, pídele a no sé qué, y tú tienes poderes, como el enemigo te da esa ilusión. Esa visión de tensión de que tú lo puedes todo. O sea, que tú lo puedes todo, que tú eres la chamana, el chamán que todo el mundo esperaba, y ese egoísmo de que, oye, no, yo tengo esos poderes y yo los retengo. Como el demonio, el enemigo, se vale de nuestra soberbia para poder entrar. Y todo eso de que es que tú tienes y yo, y ese cambio de mentalidad o de trascendentales. He escuchado también las constelaciones familiares, cómo puede llegar a destruir, puede hasta familias, todo eso es, esas constelaciones familiares. Me tocó una vez que empezaron a contar de esas constelaciones familiares y que una señora fue porque su hija había fallecido en un accidente en París, y cuando le dicen a una chava de la edad de, no sé si de la edad de la hija que falleció, pero oye, tú la vas a hacer de la hija de esta señora que acaba de fallecer su hija. Y cuando están platicando, la que estaba haciendo de la hija se desmaya y le abren el chaquetín y trae una camisa con la Torre Eiffel, y todos empezaron pues a darle crédito a todo eso que estaba pasando. Y un amigo me dijo, sí, pero pues es que el enemigo se vale de muchas cosas para hacerte creer esas cosas. O sea, cómo a ti también, Sofi, te hacían creer, o sea, cómo el enemigo te hacía creer todas esas cosas, y y estamos invocando cosas que no sabemos que están llegando a nuestro corazón. Sí, 100%. Y es que eso que dices, porque muchos dicen, no, es que me leyó mi futuro y me dijo tal cosa de mi abuela. Pues es que, a ver, el demonio de naturaleza es superior a la nuestra y ha existido desde el principio. Entonces, sabe claramente tus generaciones pasadas y sabe cómo era tu tía fulanita y sabe cómo era tu abuelita y qué le gustaba a tu abuelita. ¿Por qué? Porque él lo conoció. O sea, él siendo demonio ha conocido a todos los que hemos habitado aquí, hasta Adán y Eva. Entonces, por eso no hay que sorprendernos con me dijo mi futuro. Pues claro, es un ser superior de naturaleza que sabe o puede predecir lo que va a pasar porque conoce tú cómo actúas, conoce tus debilidades, tus impulsos, conoce todo eso. Por eso es que sabe eso. O sea, no
no es algo más allá que la persona, sino más bien está escuchando, porque yo también llegué a escuchar muchas veces esas voces que uno dice, son mis maestros ascendidos. No, son demonios. O sea, las cosas como son demonios. Sí, sí, sí. Y Bianca, o sea, tú también hacías esas constelaciones o llegaste a sentir cuando estabas en aquel tiempo eso que también estaba sintiendo Sofi, o tú te alejaste de otra manera de nuestro Señor. No, realmente fuimos muy a la par, o sea, esas clases de meditación íbamos juntas, de hecho yo como un nivel antes arriba y luego Sofi iba abajo, porque mi mamá y yo la jalamos a Sofi después, mi mamá fue la que empezó y luego yo y así íbamos como en una generación y luego otra generación. Pero ahorita yo no me había acordado de ese día, de esa meditación donde veías una vida, o sea, una vida donde querías regresar, y me acuerdo justo ahorita, me trajiste tanto a la memoria eso de que tienes que dar algo a cambio, o sea, desde ahí ya ese lenguaje ahorita es de que me gusta, porque es como, claro, o sea, el demonio siempre tiene facturas y siempre te la va a cobrar. Claro. Si ahorita te da lo que estás pidiéndole a nivel mundano, a nivel terrenal, porque es lo que él quiere, satisfacerte con el placer momentáneo, luego te la va a cobrar y te la va a cobrar grueso, ¿no? Pero justo ahorita escuchando a Sofi me acordé y dije, no, es que es una locura, o sea, es una locura. Yo lo demás sentí realmente hoy con la conciencia que se nos ha ido como regalando por la gracia es el tema de el yo haber renunciado a cualquier tipo de Dios que no fuera yo, o sea, el yo siendo una cosita de nada y siendo polvo, creía que iba a controlar el mundo entero, que iba a controlar lo que iba a traer, el éxito, el carro. Es como, ahorita se me hace muy absurdo y hasta vergüenza me da platicarlo de esta forma, porque digo, qué tontería estaba yo creyéndome, ¿no? Y eso es muy fuerte. Sí, o sea, es muy fuerte como, o sea, yo puedo, yo soy, yo todo. El yo que pues destruye matrimonios, destruye amistades, destruye todo. ¿Por qué? Porque nadie está por encima de mí. Claro, sí, claro. Y al final somos nada. Nada, o sea, sí. Somos nada, literal, o sea, somos nada. Sí. Si ahorita nuestro Señor dice, ya se va, ahorita me desmayo y me muero ya, o sea, eso voy. Entonces, el llegar a nosotros, esa falacia del enemigo tan fuerte, el decir tú eres esto, y tú y tus poderes, y tú, yo, y me gusta recordar cómo es que Buda murió así, o sea, como que encerrado en uno mismo, ¿no? Y cómo murió Jesucristo, de par en par, donándose hasta la última gota de sangre, derramó por nosotros, y ahí es donde dices, o sea, estaba en una equivocación muy fuerte, yo creyéndome todo eso. Sí, sí, yendo a la persona que pensabas que era el gurú o el guía que me iba a dar, que al final era un humano como nosotros, como dicen, nada, Sí. a irnos al Dios que dio su vida por nosotros, Claro. al Dios hecho hombre que dio la vida por nosotros en una cruz abierta, o sea, con los brazos abiertos. ¿En qué momento en el retiro que fueron entendieron eso? O sea, es que al único que le tengo que decir Dios es a él. Yo lo entendí un retiro antes, también de iconografía. De hecho, fue el icono que estaba al principio, pero que quité porque se había cortado. Ese fue mi primer icono que yo hice. Y ahí el Señor me destrozó, pero porque yo también le dije, hazme nueva. Y fue en un momento donde yo estaba escribiendo el icono. O sea, los iconos son estos que se encuentran atrás de nosotros, para las personas que no sepan qué es el arte sacro. Y yo cuando estaba haciendo el Pantocrator, la parte de la cara a mí me destrozó. Yo hacer los ojos fue tan profundo como el Señor. Yo me di cuenta que yo estaba escribiendo un icono, pero el Señor estaba escribiendo en mi corazón. Me rompió. Durante un día, durante todo el retiro, no pude hacer nada. No podía tomar el pincel, lo tomaba y lloraba. Y mi mejor amigo está de monje allá. Y me dijo, Sofi, ¿quieres ir a hablar? Y yo dije, sí, necesito ir a hablar.
nos salimos, está en medio de la selva, ¿no? Entonces nos salimos así ahí a caminar, y yo solo lloraba y comprendí tantas cosas de mi vida pasada, o sea, como había sido tan egoísta, comprendí cómo la iglesia realmente es la verdadera, ¿no? Entonces a mí fue eso que me destrozó, pero Bianca hizo otro icono, Bianca hizo el icono del Padre Pío. Sí, yo hice el icono del Padre Pío como una generación después, o sea, como un año después, literal, ¿no? Sí, fue un año después. El Padre Pío, y sí fue muy, muy retador, pero o sea, yo lo que me acuerdo es eso, o sea, hacerme huevito en una Santa Misa y ahí quedar tirada en el piso y decir, no puedo levantarme del dolor que siento. ¿Y por qué el Padre Pío? Fíjate, ese nos tocó, pero no es porque nos haya tocado, por algo sí. Nos sucedió. Fue el Padre Pío. Yo aprendí de la vida del Padre Pío porque durante los 5 días, cuando íbamos a comer, leíamos la vida del Padre Pío. Yo entendí lo que significó la vida del Padre Pío. A mí me gustó muchísimo aprender del Padre Pío, y porque estábamos también como que con esa lucha con el enemigo que todo el mundo tiene, pero era como que recordar que él tuvo una lucha toda la vida con el enemigo y él estuvo al pie del cañón, ¿no? Y es como, a mí me recordó mucho como esa fuerza para una batalla espiritual, ¿no? Como que siempre va a estar el enemigo, pero Dios ya triunfó, sí me explico, o sea, entonces como que sí. A mí me ayudó muchísimo que haya sido el Padre Pío también. Sí, es que, o sea, cuando hacen el retiro escogen qué icono se va a escribir porque son como más de 50 personas y todos escribimos el mismo. Entonces yo había ido al del Pantocrátor y cuando abrieron el del Padre Pío le dijimos a Bianca, vamos. Y Bianca, no, yo no sé de eso. Yo no quería ir. Bianca no quería ir y mi mamá le dijo, no, ya vamos, ya te aparté el lugar. Entonces por eso luego fuimos al Padre Pío, ¿no? Y bueno, este año que viene ya no alcanzamos lugar, pero esperamos el siguiente sí poder regresar. ¿Y dónde es? Es en un monasterio que está en Mérida y se toma 2 horas de carretera de Mérida para Campeche, y de Campeche está como a media hora, se llama Guayamón, o sea, está en medio de la selva, literalmente es un monasterio que vives realmente lo que es un encuentro con Cristo, porque no está el internet, no hay ruido de carros, no hay ruido de nada. O sea, solo hay ruido de sapos, sí, y de grillos. Y de grillos, literal. Sí, entonces muy bien. Vamos a regresar ahora en agosto, pero para los ejercicios ignacianos. Ahora vamos a hacerlos. A los ejercicios ignacianos allá mismo. Allá mismo, sí. Ah, ok. Sí, muy bien. Para que luego, me interesó, o sea, si luego de esa iconografía luego me dicen, sí. Y también a los que nos estén pues viendo, lo subimos a nuestras redes sociales para que pues, si tengan oportunidad, porque sí se me hizo muy, muy interesante esa experiencia de la iconografía, de cómo pues ver nosotros a Cristo y a los santos. Sí. Y bueno, ya tuviendo toda esa experiencia, alejándose de todo, de todo el esoterismo, de todas las constelaciones, del yoga, de todo lo que en el mundo dice que está bien, pero pues sabemos que es el enemigo el que está detrás de todo eso. ¿Qué quisieron hacer? O sea, al principio Bianca dijo, ya, le dije a Sofi, vamos a hacer algo. ¿Qué están haciendo? Como ven todos, ahí dice la vid. Sí. Y pues, ¿qué es eso? ¿Qué les dijo el Señor para predicar el evangelio? Pues fue justo como lo veníamos mencionando, ¿no? Ese quiebre que yo tuve, y regresando, yo me acerqué con Sofía y le dije, por primera vez en la vida siento eso que más personas han dicho, de el Señor me está llamando a algo. Le dije, siento en el corazón algo que no se me calma. O sea, le dije, necesitamos hablar de lo que hemos vivido. Yo ese regreso a casa, como que en el aeropuerto y todo eso, venía muy sensible, y yo veía a las personas y veía de que con collares, o sea, como raros colgado, calaveras, y dije, no, es que todo el mundo está infestado y no sabe, ¿no? O sea,
de toda la parte esotérica y todo eso, y a mí eso fue lo que, o sea, yo estaba muy sensible, ¿no? Como les digo, yo le decía, me siento como en otra galaxia, así como que como una persona que va a la luna y está así, y está flotando, o sea, yo regresé como con una hipersensibilidad, no sé cómo mencionarlo. Yo le decía, hermana, tranquila, este es el mundo, es la lucha que tenemos que llevar, ¿no? Pero sí, Bianca sí estaba muy conmovida, que en parte eso fue lo que impulsó para él el apostolado, ¿no? Eso era la pieza necesaria para iniciar, ¿no? Porque sí, cuando me dice Bianca, saliendo de una Santa Misa, me acuerdo, yo ya me iba a trabajar y me empieza a decir, es que tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que abrir un canal, que sea que, y yo así como, ya voy tarde, o sea, yo como lo ponemos tranquila, ¿no? Pero era tanta la sed que Bianca tenía de anunciar lo que habíamos vivido, como decir, no lo podemos quedar para nosotros. Como decir, no eres el único que se siente así, yo me sentía así y ahorita yo estoy abrazada por la misericordia, y como empezar a hablar y empezar a alertar, porque yo le dije, Sofía, es que hay muchos jóvenes que están inundados en todas las corrientes de nueva era y que piensan que van a estar bien, pero no saben lo que va a pasar. Y yo así como que yo quería gritarle al mundo entero, decir, ten cuidado, esto y lo otro. Y después de ponerlo en oración, como debidamente se tiene que hacer, ya un día llegó Sofía y me dijo, ok, está bien, vamos a hacerlo. Y fuimos a la Santa Misa. Sí, y es algo muy curioso. Esto creo que nunca lo hemos contado. Pero fuimos a la Santa Misa y yo iba los sábados a la Santa Misa, o sea, desde que pasó todos los días a la Santa Misa. Y llevaba más de 2 años o 3 años sin estar en una Santa Misa con un cuerpo presente. Sí, cierto. Nosotros llegamos y cuando entró la caja, yo dije como que el Señor me hizo entender que la vida es tan corta que no me puedo quedar callada de lo que ha hecho en mí. Y yo recuerdo que estaba leyendo el libro también Preparación para la Muerte de San Alfonso María de Ligore. Y entonces cuando yo vi eso, textual, como lo explica San Alfonso, ¿no? Cuando vas a estar en ese féretro, ya se acabó tu vida. Ya tuviste que haber muerto a ti durante toda tu vida para cuando ese momento solo se desprenda tu alma. Entonces, cuando yo veo realmente cuando entré al féretro, yo dije, Señor, voy a entregar mi vida por ti como tú lo hiciste. Empiezo a llorar y volteo y le digo a Bianca, esto es una señal de que el Señor realmente quiere que hablemos, porque no es posible que tanto tiempo yendo a la Santa Misa y nunca había estado el cuerpo presente de alguien, o sea, más de 3 años, nunca a esa hora me había tocado una misa de cuerpo presente, ni antes, ¿no? En ese preciso momento, cuando salimos de la Santa Misa, nos encontramos folletitos de los típicos que hay en la parroquia, pero decía, ¿no sabes cuál es tu sentido de vida? Y luego, ¿qué lo es? Y luego, la nueva era, esoterismo, la masonería. Y entonces yo traía monedas y le dije, Bianca, hay que comprarlos, porque aquí está la respuesta a lo que el Señor quiere. Entonces compramos todos los folletitos que había ahí, no los guardamos y llegamos a la casa y dijimos, pues va, ¿qué nombre le vamos a poner? Y empezamos como pescadoras, no, tira la red, no. Y luego 2 hermanas y su vida de Facebook. No, y entonces, no pegaba. Sí, no pegaba. Y entonces dije, de plano volteé y le dije, Bianca, ¿por qué queremos ponerle nombre a algo que no es nuestro? Sí. Y fui por la Biblia, literalmente le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Y cuando lo abro, pues Juan 15, yo soy la vid. Lo leí, volteamos las dos y dijimos, este es el nombre. Porque dijimos, nosotros éramos sarmientos que nos estábamos yendo al fuego completamente. Sí. Entonces fue como, es este. Y pues ya de ahí nace la vid, tal cual lo que hacemos es somos un apostolado digital en el que alertamos sobre los peligros de la nueva era, pero no solo diciendo, no hagas esto, está mal, sino que nuestros episodios desmenuzamos completamente el tema que estemos llevando, no sé, llámese yoga, llámese reiki, nos vamos hasta la raíz, hasta el origen de la persona que lo comenzó, de los años atrás, Con esa información el oyente puede crear su propio discernimiento, decir, ya entendí por qué no es compatible con mi fe. Entonces solito se hace como que ese clic, más allá de decir, no lo hagas, y eso es lo que estamos haciendo ahorita como apostolado. Pues por la gracia de Dios vamos bien y nos sigue dejando claro que hasta el cielo no paramos porque quiere que hagamos más y más y más, y pues en esas estamos. ¿Y cómo las pueden encontrar en la vid? Como @soy_la vid,
Ese es el mismo nombre para Instagram, para YouTube, para TikTok. Realmente donde somos mucho más activas es Instagram y YouTube, pero es el mismo. Soy _Lavid. Soy Lavid. Ok. Sí, como quiera está apareciendo ahorita aquí abajo. Vamos a ponerlos aquí abajo para que todos vayamos y pongamos ese granito de arena escuchándolas ustedes, porque necesitamos más personas evangelizadoras en las redes sociales, que no encasillen las redes sociales a otro tipo de cosas, de que no, es que pues te la pasas en redes sociales, pierdes el tiempo, pero pues hay contenido católico bueno para poder enriquecernos, para poder llevar llevar nosotros y sentir ese amor de Dios en las redes sociales. Sienten que Dios las llevó hacia ese apostolado. ¿Cómo se han sentido? O sea, los caminos de Dios, pues nosotros los vamos viendo. Oye, ahora me dices que me vaya para la izquierda, ahora para la derecha. ¿Cómo sienten que están, que Dios les está hablando a través de la vida? Yo puedo decir que la verdad, a través de los comentarios de las personas hemos tenido mensajes que nos mandan en personal y también que ahí los ponen muy bello, de cómo se han dado cuenta que a partir de que iniciaron en la nueva era, su salud se deterioró y no podían dormir. Nos han llegado mensajes de personas que tenían ya terapias de angelología, tarot, y a raíz de los videos cancelaron las citas. Y nos han dado muy buenos mensajes de personas que dicen, soy católica, pero algo en ustedes tienen un fuego que me hicieron como que querer otra vez conocer de todo, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido la respuesta, porque sí nos han dicho, no mucho, solo como una persona, de que, ya no hagan videos de la nueva era, ya enfóquense solo a la fe. Pero nosotros en la oración y en el discernimiento nos damos cuenta que el Señor esto es lo que nos pide, porque hay tantas cosas en este mundo, cada vez salen más, que son tan sutiles que uno puede pensar que es de Dios porque hablan de los santos, pero en realidad no es de Dios, o sea, no es de la Iglesia Católica. Y vemos que el Señor ahí nos está pidiendo para abrir, como quitar esa venda, no nosotros, sino el Espíritu Santo, pero con la información dada de realmente el origen, ¿no? Entonces, creo que yo puedo decir que ahí es en donde hemos también como que confirmado que ese es el camino que el Señor nos pide. Sí, o sea, como ese camino, Dios les está diciendo que son ese instrumento, y si es ese el camino de seguir hablando de su experiencia en todo lo que han vivido, pues es seguirle y a tener conciencia de, pues bueno, Dios en algún momento nos va a decir por dónde, pero ahorita Dios quiere que hagamos esto. Sí, totalmente. Y bueno, se han sentido, la vid, sí, abrieron la Biblia, dijeron, pues, el Evangelio de Juan, pues, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ¿cómo somos nosotros? Pues, ese fruto que es para todos, cómo Dios nos pone en ese camino de la vid. Y para los que son de Monterrey, o sea, que estén 100% seguros que la vid son ellas, que es 100% católico, porque aquí tenemos una comunidad cristiana no católica que se llama La Vid, y pues para no confundir a los que nos están escuchando aquí en Monterrey, ellas son La Vid, ellas, Sofi, Bianca, contenido 100% católico, que no tiene nada que ver con la comunidad que está aquí en Monterrey. Y bueno, a todos nuestros invitados les pedimos 1 o 2
citas bíblicas que les hayan llamado la atención, que hayan sido un alto en su camino, que les guste, que cada vez que escuchan ese pasaje sienten que Cristo les está hablando, o simplemente pues es una energía para ustedes el escuchar ese pasaje. Pues yo puedo decir que Juan 8, del 3 al 11, que es justo la parte de la adúltera, ¿no? O sea, que le dice, quien esté libre de pecado, o sea, que tire la primera piedra, y eso para mí es como muy significativo, ¿no? Porque el único que podía tirar la piedra realmente era Jesús, él era el único que podía hacerlo, y es el que la voltea a ver, ¿no? Entonces, para mí ese es como que muy importante, obviamente también David, y también podría decir que me encanta, esto lo profundicé en mi diplomado, pero es Juan, todo el primer capítulo, que dice, o sea, cómo él es el verbo, él es la palabra, ¿no? Como desde el principio ya estaba, porque es como el segundo, o sea, tenemos el nacimiento de la Virgen María, pero tenemos como él no había nacido en el sentido como solo de la Virgen María, sino desde un principio ya era, ¿no? Ya, sí. Entonces, como el nacimiento justo de esa parte, ¿no? De que Jesucristo tuvo un nacimiento, pues, de cuerpo, pero siendo Dios y verdadero hombre, pero ahí dice cómo la palabra siempre se mantuvo con el Padre, ¿no? El verbo, ahí. Gracias. A mí me encanta Lucas, capítulo 15, del 3 al 7, donde es la oveja perdida y nuestro Señor está dispuesto a dejar las 99 ahí para ir a buscar la una que se perdió, y eso me resuena mucho a mi vida, ¿no? Como Él fue capaz de todo, de decir, o sea, quiero salvarte a ti, ¿no? Y a ti también me refiero a tu familia entera. Sí, y sí, eso me mueve mucho el corazón. Y también Juan capítulo 6, del 51 al 56, donde habla de la Eucaristía, que es el pan vivo que baja del cielo. Y para nosotros hoy en día la Eucaristía y la adoración al Santísimo también, pero la Eucaristía es nuestro oxígeno de día, o sea, lo decimos como entre broma de que necesito ir a la Santa Misa a respirar, o sea, es como, no sé si todos lo sientan así o somos nosotras, pero después de tener tanta ausencia de Eucaristía, ahorita es casi como imperdible un día sin Santa Misa, nosotros ahorita, ha sido gracia totalmente, sin la gracia no somos nadie, sin la gracia no podríamos hacer eso, pero la Eucaristía es algo muy, 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 muy significativo para las dos. Sí, la Eucaristía que pues todos deberíamos de ver esa majestuosidad, de ver el cuerpo de Cristo. Ahí tienen a Carlo Acutis, que próximo santo de los jóvenes, que decía que la Eucaristía era la autopista al cielo. Como que nosotros veamos la Eucaristía y la defendamos la Eucaristía, porque es el cuerpo de Cristo y no hay cosa más preciada de que tenemos nosotros, ese privilegio de haberse quedado, y el que nos haya dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y pues a eso vamos nosotros, a tener esa vida eterna, esa vida de Cristo. Sí. Y bueno, ahorita ya estamos por concluir este sábado de diálogo. Sofi, Bianca, muchísimas gracias. Para mí es una inspiración de ese testimonio de ustedes, de estar pues del lado opuesto a nuestro Señor, a ahorita advertir a los jóvenes, advertir a todos esos jóvenes como ustedes que están muy chavas ahorita, que sepan que la juventud también sigue a Cristo, que la juventud también está para agradar a Dios en esa libertad de todos nosotros.
Y que quede claro, y ahorita nos dicen que su libertad no ha cambiado, o sea, tienen esa libertad que todo lo que hacen es con la libertad que Dios nos dio, con esa libertad. Como dicen, la verdad los hará libres, y pues Cristo es la verdad, y hoy sentimos más libertad que antes. El córrele a otra meditación, córrele a otra terapia, y paga aquí, paga allá, otro curso, era más una cárcel, más una cadena que nos sostenía a creer que eso nos iba a ayudar, cuando acá, la verdad, vas a la Santa Misa y no te cobran por ir a la Santa Misa, como allá una terapia de numerología o Reiki. Vas al Santísimo y te puedes quedar 5 minutos o 1 hora o todo el día, y ahí estás frente a Dios, ¿no? Es tan libre, es tan hermoso. Yo siempre quiero recalcar que no es una monja ni un sacerdote quien te dice qué hacer, sino es Dios que te habla al oído, le habla personalmente a tu alma, porque es el lenguaje de Dios hacia su criatura, hacia nosotros que somos sus hijos de Dios por el bautismo, y o sea, se entiende sin la razón, sino se entiende con el corazón de una manera tan profunda, ¿no? Entonces, solo es un encuentro íntimo y personal. Bianca, ¿algo que quieras expresar a todos los jóvenes que están viendo, que tal vez tengan dudas, tal vez están alejados de Dios y están viendo este video? Sí, pues yo quisiera solo compartir del corazón, es que si por algo te estás topando con este video y estás escuchando a estas 2 niñas hablar, es como no lo tomes en vano. O sea, nuestro Señor te está tocando la puerta, y de verdad, por más perdido o por más alejado que te has sentido, Él siempre está, como la parábola del hijo pródigo, volteando la ventana, qué hora tú decides regresar, y recordar siempre la misericordia de nuestro Señor, y que realmente, siendo Él nuestro creador y siendo nosotras o nosotros sus criaturas, el único lugar a salvo es con Él, punto. Cualquier otro sitio donde queramos ir es una mentira, es una falacia, es una paz efímera, pasajero, no va realmente llenar ese hueco que solo puede llenar el amor de su creador, que es Dios. Entonces, puedes estar haciendo de tu día un papalote años, como nos pasó, pero de verdad llega ese punto donde nada te puede saciar como ese amor supremo, que es el amor del Padre. Entonces, solo la invitación si estás escuchando esto, no es coincidencia. El Señor te está llamando, y no te sientas pues mal de aceptar que te equivocaste, y bienvenida a la humildad, que es el primer paso, reconocer que nos equivocamos, reconocer nuestra debilidad humana, pero también siempre tener muy presente que la misericordia de nuestro Señor es infinita. Eso es lo que yo les diría. Sí, y quisiera solo agregar en esa parte que las personas que nos están escuchando, porque tal vez pueden decir, uy, no es cierto, cierra tus ojos, haz un momentito y haz una introspección. ¿Cómo está hoy tu familia? ¿Realmente tienes una familia? Porque nosotros no teníamos familia, éramos un desorden, una pelea, un grito. ¿Cómo está tu vida? ¿Y cada cuántos días estás en una depresión que no puedes pararte de la cama? ¿Te sientes hundido? ¿Cada cuánto tiempo te das cuenta que explotas enojada de coraje con todo el mundo? O sea, haz un análisis personal. No te quedes como, ay, ellas dicen creer que tienen la verdad. No, cuestiónate. ¿Realmente hoy eres plena, eres feliz? Porque si a mí me preguntaran esto hace 5 años atrás, yo hubiera contestado no. Yo estaba sumergida en depresión, yo estaba sola, yo no tenía confianza en mis papás, no los honraba, no tenía una relación con mis papás ni con mis hermanas, era todo pelea y pleito. Entonces creo que esa es la respuesta de cómo Dios te está buscando, porque quiere restaurarte y quiere darte una familia que ya te la dio desde el principio, pero quiere restaurar tu familia, quiere restaurar tu corazón, sanar tus heridas y darte un sentido que Él desde la eternidad pensó para ti, y solo Él puede mostrártelo, porque no estás aquí a propósito, no, estás con un propósito. Entonces yo solo quisiera, ya con eso, ya terminar. No, adelante. Agradecerte, Andrés, así que ahora No, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias por aceptar. Tal vez, no sé si han visto videos ahorita, pues, por más que tenemos ahí la intención de seguir con estos sábados de diálogos, que nos acepten personas como ustedes, con ese entusiasmo nos da mucha alegría y nos hace seguir adelante con este apostolado también que tenemos aquí en YouTube, que tenemos, le recordamos, todos los jueves a las 8 de la noche a través de 12:30 de AM y redcm.net, su programa Atrévete, con algún tema de vida, con un apostolado. Hemos llevado hasta apostolados de ecología, apostolados de sordomudos, que hay un apostolado para ti también en tu iglesia, en tu parroquia, que te puede llevar también hacia Dios. Esa activación de fe que todos necesitamos. Tal vez la tienes a la vuelta de la esquina, en tu parroquia de la esquina, pero pídele a Dios que te dé ese impulso para llegar a ella. Pues muchísimas gracias, Bianca, Sofi, gracias, Lavid, por este espacio, por aceptar el platicar su vida, su testimonio, y que con el favor de Dios y en oración le llegue a esa persona, a esas personas que lo necesitan realmente escuchar, no para nosotros, sino para gloria de Dios, que de esa conversión de esas personas. Pues muchísimas gracias, Dios las bendiga, Dios bendiga a su apostolado y que siga creciendo con el favor de Dios. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Esto fue Sábados de Diálogos en Atrévete. Muy buenas tardes. Dios los bendiga. Y